perspectivas. Ya estamos de regreso y estoy platicando con la licenciada María de Lourdes Molina Morales, juez 10º de lo civil de esta ciudad de Tijuana. Y antes del corte platicábamos un poco acerca de la oralidad, la tendencia de oralidad en varias áreas del derecho. Y específicamente quiero platicar con ella acerca de juicios orales mercantiles, porque ha sido una activista, según entiendo, una impulsora de estos juicios, con mucha experiencia al respecto. Licenciada, esta tendencia hacia la oralidad, ¿en qué ayuda a la impartición de justicia? ¿En qué ayuda a los ciudadanos? Fíjese que es muy interesante revisar la exposición de motivos cuando se crea este juicio. Detrás de la exposición de motivos, curiosamente, están los señores empresarios, las grandes empresas. Si nosotros queremos que el mundo nos voltee a ver, ¿verdad?, y empecemos a participar de los grandes negocios internacionales, pues tenemos que ofrecerle al empresario, bueno, si yo en la ejecución de un contrato, de un convenio, me veo en la necesidad de ir a un juzgado, a los tribunales, ¿cuánto tiempo va a tardar en resolverse mi negocio jurídico? Entonces, pues con toda la pena y tristemente, la respuesta que les dábamos era, pues, si tu abogado es muy eficaz, muy trabajador y está ahí al pendiente de su expediente, ¿verdad? Se dan las condiciones se dan las condiciones, exacto, pues tal vez un año y medio en tener sentencia definitiva. Bueno, hoy por hoy con estos juicios estamos dictando sentencia en 3 meses. 3 meses. 3 meses, ajá, es el tiempo promedio. Lo cual es como un sueño para nosotros los litigantes. Como, ¿no? Ajá, como algo irreal, ¿no? Si yo en mis tiempos de litigante me hubiesen prometido ese tiempo, yo diría, pues, ¿en dónde tengo que ir a litigarlo, no? ¿A qué corte de otro lugar que no sea México? Porque no creo que aquí se diera. Entonces, creo que lo que buscaba el legislador, lo que perseguía, que era precisamente lo que hablábamos de impartir justicia pronta y expedita, pues en estos juicios se está logrando. Hoy por hoy, digo, por lo que hace a su servidora en el juzgado al que dirijo, ese es el tiempo promedio en el que se está dictando una sentencia definitiva, 3 meses de que inicie el juicio. Y otro elemento también que se ha logrado, al menos por lo que hace en el juzgado 10º, ¿verdad?, que es del cual yo puedo responsabilizarme, es que el juez, ahora sí el juez, lleva el juicio de principio a fin, preside las audiencias, las 3 audiencias o las que haya necesidad de llevar a cabo dentro del juicio, se desahogan la totalidad de las pruebas en presencia del juez, lo que de manera, pues, digamos, por el exceso de trabajo, ¿verdad?, y a manera así tanto de frustración en los otros juicios como los civiles, pues la verdad es materialmente imposible. Estamos ya celebrando audiencias simultáneas 3 o 4 audiencias simultáneas, pues no podemos, imposible, ¿no? Claro. Salvo alguna cuestión especial que luego nos manden llamar y que los litigantes exijan que estemos ahí. Y obviamente tienen que ver cómo le hacen, pero estar presentes. Así es. Sin embargo, en estos juicios sí los llevamos de principio a fin, su servidora los lleva personalmente. Ese día sé que no puedo estar entretenida en otra cosa, solamente en eso. Sí me tengo que administrar muy bien para poder no descuidar el resto de los temas del juzgado, ¿verdad? Pero esas 2 cosas al menos, que son importantísimas, que es impartir justicia pronta y expedita y que el juez la lleve, la administre y la imparta, se han cubierto al 100%. Y es muy satisfactorio, quiero imaginarme, para usted como juzgadora, llevar este tipo de procesos, ¿no? Sí. Es como que es de acuerdo a lo que probablemente nos hubiéramos imaginado que era la práctica procesal. Al menos, fíjese, le confieso, a mí me sucedía cuando yo todavía no terminaba mi carrera, cuando estaba a mitad de la carrera y empezaba a estudiar, yo tenía la idea equivocada de que los juicios eran así, orales. Poco a poco fui descubriendo que no era como en Estados Unidos y como vemos en las películas o en la televisión. Pero es muy importante ese mecanismo porque no solamente transparenta, sino que apresura, en este caso, la resolución de los juicios, ¿no? Sí, es muy interesante. Pues yo ya ve que platicábamos que tengo muchos años en el aula.
Y cuando llegaba precisamente a la fase del procedimiento en donde el juez decide si elige el procedimiento oral o el escrito para desahogar pruebas, y luego mis alumnos pues invariablemente me hacían la pregunta, ¿y si desahoga las audiencias el juez? Y entonces yo no podía mentirles y tendría pues que justificar el por qué el juez no está, ¿no? Y hoy por hoy en este tipo de juicios, pues gracias a Dios no hay necesidad de mentir y sí de decirles que pues lo que está escrito en la ley se está llevando a cabo. Claro. Se está ejecutando. Y esa parte es importante para que la conozca el auditorio, que esta tendencia a la oralidad es en su beneficio, ¿no? Sobre todo la cuestión del tiempo es en lo que más pueden ver reflejado ese beneficio. Usted decía 3 meses, cuando antes era aproximadamente un año y medio, un juicio promedio. Ojalá que pudiéramos estar avanzando en ese sentido con todos los demás, casos, ¿no? ¿Cómo funciona el procedimiento para que el auditorio conozca un poquito de este tipo de juicios? Bien, es un procedimiento, se supone, diseñado para asuntos de mínima cuantía. Es decir, si tu negocio rebasa de los 562,264.43 pesos, ya no tienes acceso a este tipo de procedimientos. Tu cuantía debe ser así o menor. 562,243 o menor, que aún así es una cantidad bastante considerable. Interesante, ¿no? Sí. De hecho, muchos asuntos caben en el supuesto. Exacto. Sí. La mayoría de los asuntos relacionados con juicios mercantiles acomodan ahí. Sí, la mayoría. La mayoría es un procedimiento, no podemos decir que es oral al 100%, porque sí tenemos promociones por escrito. ¿Cuáles? Demanda, contestación y desahogo de vista con las excepciones. Si hay reconvención, igualmente reconvención por escrito y contestación a la reconvención por escrito. Prácticamente es lo único que tenemos por escrito. Todo lo demás se debe pedir oralmente dentro de las audiencias. Alguno que otro escrito de manera excepcional, como por ejemplo oficios, ¿verdad? Si se llega a solicitar alguna prueba, informe de autoridad o algo parecido, semejante, pues eso sí, no lo rinden por escrito, ¿verdad? Las autoridades o quien tenga que informar. En la prueba pericial, las conclusiones se emiten por escrito. Por lo que hace a la prueba confesional, el pliego de posiciones en algunas ocasiones podrá ser por escrito, deberá inclusive ser por escrito, ¿verdad? Si queremos que se le declare confeso a la contraparte, por ejemplo, porque no asistió, si necesitamos el pliego por escrito. Claro. Son ciertos detalles en donde al legislador ahí se le fueron un poquito, ¿verdad? Sin embargo, pues aplicamos de manera supletoria, ¿verdad?, las reglas de los otros juicios y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Lo sacamos adelante. ¿Y cómo va la implementación de estos juicios en la ciudad? Sé que se construyó una sala especial para llevarlos a cabo, que está precisamente en el edificio de los juzgados locales, del Poder Judicial, donde están los juzgados civiles y familiares, pero sé también que todavía no está en operación la sala, sin embargo los juicios ya están en operación. ¿Cómo funciona la dinámica? Pues fíjese que ahí el legislador se vio la necesidad de reformar la ley y entonces nos dio la facultad al juzgador de elegir el sistema que nosotros quisiéramos y se adecuara a las necesidades de cada poder judicial en las diferentes entidades. Y pues nosotros lo que hicimos es que los estamos llevando de manera tradicional, no contamos con las herramientas tecnológicas. Sabemos que desgraciadamente todo se traduce en dinero, ¿verdad? Entonces el presupuesto no ha sido el suficiente para que se puedan adaptar, implementar 100% por lo que hacen las herramientas tecnológicas. Pero bueno, eso no es pretexto para no impartir justicia en los términos de ley. Entonces tenemos que llevar los juicios con lo que tenemos. Claro. Entonces, por lo que hace, por ejemplo, su servidora, yo llevo las audiencias en mi oficina con mi secretaria y le dicto la audiencia de principio a fin. Eso provoca que me lleve más horas en el trámite de la audiencia, ¿verdad? Y yo espero que próximamente ya gocemos de esa tecnología porque entonces se va a avanzar mucho en el tiempo. Si ahorita nos estamos llevando de 6 a 8 horas en una audiencia, pues yo estimo que se va a reducir a 50%, 3, 4 horas en una diligencia. Muy importante. Y hablando de eso también, hay todavía mucha resistencia de parte de los abogados litigantes, ¿no? Todavía hay desconocimiento sobre el tema, sobre la forma, sobre el proceso, y por lo mismo hay incomodidad, porque es sacarlos de su zona de confort, ¿no? Pues sí.
Que yo entiendo en parte porque a nosotros nos enseñaron el procedimiento escrito, en donde teníamos oportunidad de que nos daban una vista, por ejemplo, y teníamos la oportunidad de sacar las copias, ir a nuestra oficina, leerlo, comentarlo con los colegas, y ahora no, ahora todo es dentro de las audiencias. En ese momento te doy vista, en ese momento la desahogas y en ese momento el juzgado resuelve, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a la escena, al escenario, a la argumentación, ¿verdad? A esa parte de la oralidad que sí es todo un reto, y obviamente sacarlos de lo tradicional y a lo que estuvimos acostumbrados por décadas. Claro, hay muchos litigantes que les incomoda estar bajo el reflector, ¿no? Sí. Y sí, sin sí. duda no hay otra manera de llevar estos juicios sino bajo el reflector, ¿no? Así es. Además, debemos ser muy asertivos cómo nos vamos a dirigir y qué es lo que vamos a argumentar, porque inclusive se nos da tiempo para participar. Le concedo vista y tiene usted 2 minutos para argumentar, 1 minuto para argumentar, 3 minutos, ¿verdad? Dependiendo del tema. Claro. Entonces sí es muy importante pues que seamos, ¿verdad?, precisos. Y esto para la comunidad de abogados es muy importante para que provoquen la difusión del tema y los talleres para sumarse a las prácticas en donde, bueno, se obtengan las habilidades, si es que no se han desarrollado, se puedan obtener las habilidades necesarias para bien llevar una audiencia, porque es una gran responsabilidad. Sí. Y por falta de ciertas características personales para poder desenvolverse en una audiencia de esta naturaleza, puede verse beneficiado o perjudicado el cliente en este caso. Sí, ¿no? sí, a quien estemos representando, sí. Muy importante. Sí. Una pregunta que quería hacerle, licenciada. ¿Cómo nos beneficia todo esto en cuanto a la justicia cotidiana, entonces? Porque parte de lo que usted hace, parte del juzgado civil, de los asuntos mercantiles, déjeme platicarle al auditorio que, bueno, los asuntos civiles son los que tienen que ver con cuestiones de propiedades, regularización de propiedades, arrendamientos, por ejemplo, contratos, testamentos, sucesiones, todo este tipo de cosas. Y los mercantiles, bueno, son todos aquellos que tienen que ver con deudas de pagarés, cuestiones contractuales entre empresas, etcétera. Usted está justo en el núcleo de lo que es la justicia cotidiana, ¿no? ¿Cómo percibe al auditorio en ese sentido? Fíjese que es muy interesante porque me ha tocado que con las partes materiales, hablamos actor, demandado, no sus abogados, sino ellos, al finalizar las audiencias, no obstante que tal vez hayan recibido una sentencia no favorable a sus intereses, invariablemente nos dan las gracias, invariablemente, y nos dicen que aquí sí ven reflejado ahora sí el trabajo del Poder Judicial y en dónde se van sus impuestos, porque claro, finalmente nos pagan con sus impuestos, ¿no?, de la ciudadanía, y se van con un buen sabor de boca. Es que la transparencia que da este tipo de juicios es enorme, y eso hace que la gente, como usted dice, quede agradecida. Finalmente se da cuenta cómo se está desarrollando la audiencia, ¿no? Cómo es el trabajo en el juzgado. Más allá de lo que sucedía con el sistema tradicional, que era todo por escrito, exacto, con mucha opacidad, los promoventes no sabían en qué estaba su asunto muchas veces, ni cómo se ventilaba, ni cuál era el trabajo del juzgado, porque no lo ven, ¿no? Físicamente no lo ven. Entonces, pues de ahí la desesperanza de muchos particulares, ¿no? Licenciada, ya tenemos que ir a un corte. Y yo le agradezco muchísimo su participación esta noche. Ha sido pues muy importante para transmitir al auditorio lo que se hace desde un juzgado y sobre todo estas nuevas figuras que se implementan para su beneficio. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y además, si me permite, le voy a dejar la invitación abierta para una próxima ocasión. Claro que sí, cuando guste. Y al contrario, es un placer. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos para la parte final del programa que tiene que ver con la consultoría legal. No se vayan. Esta sección fue presentada por Infobaja.